¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Aquí nosotros seguimos en la montaña con frío, que si recuerdan el video anterior les dije que iba a estar aquí un mesecito. Esta es la segunda semana que ya estoy acá. Y para hoy les traigo un video muy interesante porque hay veces que las personas piensan que el despertar espiritual solamente se da una vez y que despertaste y que ya está. Y es como, no, mi gente linda. Hay 5 niveles de despertar espiritual. Empecemos por ahí. Y cada uno de estos niveles tiene distintos despertares. Bueno, más que distintos, tiene su proceso en esos despertares. Un solo despertar puede tener 10, 5, 8, 7, dependiendo de qué tanto nosotros entremos en un concepto que se llama aceptología. Aceptar, ¿cierto? Entonces, dependiendo ese nivel de aceptología, dependiendo ese nivel de entendimiento que nosotros tengamos en estos despertares, se va a prolongar o no, y también van el nivel de esas muertes espirituales. Entonces, hoy te voy a explicar cuáles son esos 5 principales niveles o 5 despertares espirituales distintos que hay, como para que veas en qué nivel estás, como para que veas qué es lo que necesitas en este momento y de ahí pues puedas buscar un apoyo, que claramente aquí en Soul Academy te podemos apoyar en cualquier nivel. Si no conectas con Soul Academy pues puedes buscar en otro lado, aunque si estás escuchando este video es porque tal vez conectes con Soul Academy si ya me conoces, si no, bienvenido, bienvenida. Y y es espectacular porque los últimos 2 niveles es donde nosotros vamos a ver, es más, los últimos 2 niveles van a ser muy debatibles tal vez para muchos, tal vez, ¿listo? Dependiendo tu nivel de conciencia, dependiendo en el nivel en el que estás de los despertares espirituales, ¿listo? Porque los últimos 2 niveles, para las personas que todavía están en nivel uno y nivel 2 van a decir como, nada, eso no es así. Pero más adelante te vas a dar cuenta cuando llegues a esos niveles de despertar espiritual, si es que llegas, porque hay personas que ni siquiera han tenido el primero, porque siguen persiguiendo cosas eh, de primer nivel. ¿Listo? Entonces, mi gente, saca tu cuaderno, saca tu esferito, porque este video se va a poner bien candela. Primer nivel. Si no has sacado tu cuaderno, toma pausa y vuelve a darle play cuando tengas todo listo. Primer nivel. El primer nivel yo lo llamo el despertar de la ilusión. ¿Qué quiere decir el despertar de la ilusión? De la ilusión. Este primer nivel es cuando tú te das cuenta que has venido viviendo una vida que no es tuya, ¿cierto? Que has venido repitiendo patrones de mamá, patrones de papá, donde las circunstancias externas todo el tiempo están teniendo poder sobre ti, todo el tiempo donde tú sientes que no avanzas, sientes que no puedes, es esa primer crisis existencial que tienen los seres humanos de decir, oiga, yo definitivamente vine a trabajar toda la vida siendo un cajero o una cajera, toda la vida para trabajar en esta empresa donde ya llevo 20 años, 30 años y todo sigue igual. Y además que una de las trampas de el mundo es tenerte precisamente en un solo lugar todo el tiempo. Esa es una de las grandes trampas. Entonces, este despertar espiritual se da cuando las personas están persiguiendo solamente cosas que ni siquiera les corresponden a ellos o están persiguiendo solamente materia. Y de un momento a otro, ¡boom!, todo se derrumba. ¿Cómo se pueden dar los despertares espirituales? Por rupturas de relación, porque se acabó el trabajo, porque se quebró la empresa, porque se murió algún familiar, de distintas formas, pero siempre viene detrás de un evento emocional muy fuerte. ¿Listo? Ahora, no creas que cada evento emocional fuerte es un despertar. No, hay personas que tienen un evento emocional fuerte, pero siguen dormidos, siguen persiguiendo lo mismo, siguen persiguiendo ese dolor, siguen persiguiendo materia, siguen viviendo una vida que no les corresponde. Y entonces cuando llega este momento de decir como, mierda, yo no estoy viviendo la vida que realmente yo deseo. ¿A qué carajos vine yo al mundo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué vivo acá? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué siento así? ¿Por qué no? Y ese proceso tiene, digamos que no es solamente, digamos, hay muchos que le llaman la noche oscura del alma, que la noche oscura, si hay un momento en donde una noche en particular es donde todas esas sensaciones, boom, se potencian en la persona, pero es un proceso de varios meses en el que estás en ese despertar, o años. Entonces empiezan a caerse toda esta ruptura de creencias,
todos los sistemas se caen, los sistemas que tú tenías se caen, porque lo que te decía, la vida que tú llevas te das cuenta que no es la vida que realmente tú quieres, entonces todo se empieza a desboronar, todo se empieza a caer y realmente empiezas a crear la vida que tú deseas. Ojo, si tú has tenido estas sensaciones de conectar con la parte espiritual, de conectar con mis emociones, de conectar con mis dones, con mi propósito, que ahorita vamos a hablar de eso, pero tú ni siquiera has empezado a crear tu vida, entonces no vas a poder avanzar a los otros despertares por más que tengas información de los otros despertares. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nivel despertar 3 te va a llevar a lo que son propósitos, dones espirituales y tu camino y toda esta cuestión, pero hay gente que tiene información de eso, hay gente que ya está persiguiendo eso, pero si no han salido del nivel uno de empezar a crear mi vida, va a ser muy difícil. Pero José, perseguir ese propósito, hacer ese propósito y crear mi vida, ¿no es lo mismo? Sí, pero no. Una lleva a la otra. Pero ¿qué pasa? El empezar a crear mi vida primero requiere de que derrumbes quien tú eres. Si tú vas a seguir siendo la persona que eres, que es la que ha creado todos los resultados que tuviste en la empresa en la que trabajaste toda tu vida, entonces ahí hasta ahora estás derrumbando, ni siquiera has empezado a crear. Empezar a crear la persona que yo soy es empezar a crear el estado de emoción de lo que yo realmente deseo ser. Eso es crear realmente una persona. Eso es realmente crear en la vida. ¿Cuáles son los estados de emoción que yo deseo crear en mi vida? Si yo voy por la vida y resulta que estoy en el proceso de despertar espiritual y me echan del trabajo y eso tiene una afectación muy fuerte en mi vida emocionalmente, entonces sigues en ese despertar espiritual. ¿Listo? Sigues ahí en ese despertar. Por más que tú tengas información, por más que medites, por más que hagas yoga, pero si ese mundo físico todavía está lastimando fuertemente tu mundo emocional, entonces sigues en ese despertar. Ahora, hay niveles de niveles. Hay niveles en los que tú derrumbas las creencias que tenías del dinero y llegas a otro techo que en los otros despertares tienes que volver a pasar por un proceso de derrumbar las creencias que tenías respecto al dinero. Entonces, estos son procesos que se hacen constantes y el primer despertar espiritual es romper inicialmente esa primer creencia que yo tenía con el dinero, con la familia, con mi salud, con todo y empiezo a crear mi vida. El crear también mi vida va en que yo empiece a tener dominio sobre mí. Si tú no estás teniendo dominio sobre ti, va a ser muy difícil que los otros niveles realmente se efectúen como tienen que hacerse, ¿vale? Ese dominio sobre mí está en que si yo digo, oiga, voy a dejar de comer este alimento, lo hago. Ahora, en los otros niveles, esto cada vez se va a ir a más profundidad y más profundidad. Ya lo estaremos hablando. Pero en estos primeros niveles es como, diga, si yo sé que tomar cerveza todos los fines de semana me está haciendo daño, ya no lo hago. Y las personas que empiezan en este despertar espiritual, el primero, se dan cuenta que el cambio de hábitos es inevitable, gente. Es inevitable. Y no más porque ya simplemente ya no nos da ganas. Ya no nos da ganas de irnos de rumba cada fin de semana, de tomar cada fin de semana, de comerme la hamburguesa todos los días. Ya no nos da ganas. Eso ya se empieza a derrumbar poco a poco. ¿Listo? Hay unos hábitos que son más fáciles que derrumbar que otros, pero si tú ya has roto varios hábitos, es porque ya has pasado este proceso y de pronto ya estás llegando al segundo nivel o ya estás en el segundo o quizás más arriba, ¿vale? Pero entonces, esto es el primer despertar espiritual, ¿vale? Claramente. Cada uno de estos niveles tiene una profundidad enorme y yo te puedo dedicar un video de 1 hora en cada uno de ellos, estoy tocándolos a nivel general y más adelante te voy a explicar bien cómo salir de cada uno de ellos. Este simplemente es como el inicio para generar los otros contenidos, ¿listo? Aquí en este primer nivel, ya para terminar este primer nivel, qué redundante, es el proceso de sanar, de pedir perdón a ese pasado que me ha sucedido. ¿Cierto? Si tú estás en el proceso en el que todavía no has podido perdonar tu pasado, aceptar tu pasado, es porque sigues en ese nivel. ¿Listo? Hay personas que me dicen, no, José, pero es que yo ya perdoné algunas cosas. Ok, estás en el proceso todavía. ¿Listo? Puede que tú estés en el nivel 4 o en el nivel 3 de despertar espiritual
Y puede que te enteres algo más dentro del proceso familiar que había pasado y que tú no sabías. ¿Quiere decir que estás en el nivel uno? No. Puede que estés en el nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 5, que el nivel 5 es heavy, pero el nivel de aceptación que hay ante eso se da mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tú ya despertaste y te diste cuenta que el estar culpando a los otros no va a solucionar nada, ¿cierto? Pero entonces, si hasta ahora estás empezando a revisar el pasado, qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó, hasta ahora estás en el primer nivel. ¿Listo? Te recomiendo no quieras ir a los otros. En verdad, de corazón te lo recomiendo, no quieras ir a los otros. Si se dan procesos de los otros, perfecto. Pero si no, quédate ahí. Haz tu proceso, tranquilo, tranquila, sin afán. Esto no es una carrera, ¿vale? Esto no es una carrera. Y lo que sucede con la espiritualidad de hoy en día es que generan como si esto fuera una carrera. Es como, mira, yo manifesté en una semana $1 millón y te voy a enseñar a hacerlo. 100 personas frustradas porque siguieron el paso a paso de la otra persona y no lo lograron hacer. Y eso se empieza a volver una carrera de ver cómo todos los coaches y mentores y gurús que aparecen cada 8 días te están diciendo, vamos que yo te ayudo a lograrlo en una semana, cuando no es real. Y si es real, no te lo están ayudando a hacer desde los niveles espirituales que realmente se requieren, que son unos pilares fuertes que en otro momento te haré un video de eso. O verdaderamente si era tu momento, si era tu momento de hacerlo, si era tu momento de generar dinero, si era el momento de tu proceso. ¿Listo? Pero le metemos en la película a las personas de que todo el paso a paso que todos los mentores tienen le va a funcionar a todo el mundo y eso no es verdad. ¿Listo? De hecho, de hecho, el paso a paso de nadie te va a servir. Cada quien tiene su propio paso a paso. ¿Listo? Puedes coger cositas de los otros, pero en realidad cada quien hace su propio paso a paso. Eso con el primer nivel. Segundo nivel, yo le llamo el despertar energético. ¿Qué quiere decir el despertar energético? Y aquí es cuando se empieza a sensibilizar la energía, pero empiezas a hacer conciencia de esa sensibilización. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con esto? En el nivel uno, tú vas a estar muy emocional, porque claro, se está derrumbando todo, o sea, son crisis existenciales donde te quieres morir, donde los pensamientos de quitarme la vida son normales, y es más, en cada proceso son normales para todo el mundo, entonces si te llegan, tranquilo, tranquila, ¿vale? ¿Qué pasa, mi gente linda? Y es que esa sensibilidad en ese primer nivel tú no sabes cómo manejar tanta emoción, no sabes cómo manejar la ansiedad, no sabes cómo manejar la depresión, no sabes cómo manejar la tristeza, no sabes cómo manejarlo. En el segundo nivel es donde ya estás empezando a manejar estas emociones, donde dices, oh, ok, me está dando otra vez ansiedad, vamos a manejarlo y le puedes dar un manejo, haces conciencia de por qué me está dando, por qué en este momento, qué fue lo que lo detonó, cómo le di manejo en esta ocasión, que le di manejo distinto a la otra, y empiezas a hacer conciencia de todo tu mundo emocional, de todo tu mundo energético, porque el mundo energético está conectado con el emocional y el mundo mental con el mundo físico, ¿listo? Entonces, empiezas a hacer conciencia de todo tu mundo energético, a manejar tu mundo emocional, a hacer conciencia de tu mundo emocional, empiezas a conocer realmente quién eres. En el primer nivel no te conoces. Y si tú estás ahorita en segundo nivel o en primer nivel y crees que te conoces del todo, es como, mi vida linda, no te conoces, no te conoces, no te conoces, no te conoces. Créemelo, estás en proceso de conocerte. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque me llegan una cantidad de personas en búsqueda de sesiones, procesos que siempre hacemos acá y siempre me dicen, José, es que yo ya llevo 1 año en el mundo espiritual, 2 años, 3 años en el mundo espiritual, ya me conozco, ya sé quién soy, pero no sé a dónde ir. Si no sabes a dónde ir, no te conoces. Así de sencillo, no te conoces. Hay niveles más profundos. ¿Listo? Entonces, entremos en esos niveles de aceptación de decir, pana, estoy en proceso, todavía no llego. Y está bien. Acuérdate que esto no es una carrera, ¿vale? Y te lo digo con todo el amor, no es una carrera, por favor, no corramos. ¿Listo? Además que el estar en una carrera nos desconecta completamente del presente. Entonces, mi vida linda, hermosa. Eh, Aquí es donde empiezas a hacer conciencia de tu mundo emocional. ¿Listo? ¿Por qué hay un segundo despertar acá? Porque
toda la forma en cómo tú percibías emocionalmente el mundo se cae. Te explico. Yo antes era una persona muy agresiva, o sea, a los golpes, con quien tocara, a donde fuera, no me importaba nada. Así era yo, hace muchos años. Y cuando yo hice el proceso de estar en este segundo despertar, me di cuenta que yo tenía mucho miedo de soltar la rabia, ¿sí? Mucho miedo de soltar la rabia. ¿Cómo sabía esto? Porque en muchos momentos se me presentaba la rabia. Por más que yo ya hubiera tenido el primer despertar, yo todo el tiempo seguía con rabia. Entonces, mira cuál es la emoción que todo el tiempo tienes tú negativa que llega a ti. La ansiedad, la depresión, el miedo, la inseguridad, la decepción. ¿Cuál es la emoción que constantemente llega a tu vida? Y esa emoción es una emoción que tú tienes miedo a soltar. ¿Qué pasa? En el pasado, cuando yo utilizaba la rabia de manera agresiva, era porque o era de esa forma o yo terminaba muerto, una de las dos. Porque yo literalmente estuve en la calle ahí peleándome con quien me tocara porque si no me mataban, así de sencillo. Entonces, para todo mi sistema, el estar de manera agresiva, el estar a la defensiva era necesario. Es más, si yo no estaba de esa forma, para mí era doloroso. Si yo no estaba de esa forma, para mí representaba peligro, ¿sí? Entonces, mi gente, cuando yo hice el proceso de soltar todo esto, de soltar la rabia, el proceso de soltar la rabia para mí era como, oiga, es que me puedo morir, me pueden matar si yo suelto la rabia. Y por eso me daba mucho miedo. Entonces, a esto me refiero, de que tú empiezas a coger esas emociones y decir como, uff, ya sé de dónde viene, ya sé por qué está presente, ya sé a dónde va, ya sé qué me quiere decir. Ahí empiezas a hacer conciencia de tu mundo emocional. ¿Listo? Entonces, si sigues en este proceso, es como que dale, todos los procesos toman tiempo. Puede que tome mucho, puede que tome poco, dependiendo del proceso de cada quien. No es que yo te vaya a decir, no, mira, este proceso dura 8 meses porque no es así, no es real, no es verdad. ¿Listo? Todos los procesos para cada persona es completamente diferente. Entonces, este es el segundo nivel, donde si te das cuenta, te estás conociendo, empiezas a conocer realmente quién eres, pero no llegas a conocer a tu ser esencial. Solamente conoces los patrones de por qué se construyó la persona que tú eras a partir de los dolores del pasado. Pero tu yo en esencia aún no se conoce ahí. ¿Listo? Vamos para el tercero. Tercero, mi gente linda. A este se le llama el despertar del propósito. Y aquí voy a enfatizar algo importantísimo. Y es que cuando las personas empiezan en su despertar espiritual, quieren saber su propósito ya. Y es como, no, güey. No, no tienes que saberlo ya. Eso llega, solito. ¿Listo? Mientras tú estés haciendo tu proceso espiritual, que son los dos despertares anteriores. Pero hay personas que están en el nivel uno y quieren conocer ya el nivel del propósito. Y la gente se toma el propósito como si fuera cualquier cosa, como si fuera, es que yo empiezo a hacer esto y ya sé que voy a ser feliz. No, es como todo lo contrario, gente. O sea, meterse en un propósito espiritual te da una carga y un peso cabrón. Muy cabrón, porque es desapego del ego, porque es darte cuenta que no es tu propósito de el humano de hacer dinero, de generar riqueza, de generar cualquier cosa. No, es un propósito de la divinidad plasmado en ti, donde te dicen, boom, mira, este es el impacto que yo quiero que hagas al mundo. Pero para que hagas ese impacto al mundo es primer impacto que tienes que hacer contigo. Y eso se logra en los dos niveles anteriores. Y hasta que tú no logres ese impacto en ti, no pretendas buscar el tercero. Porque mira, gente, te lo aseguro. Mira, yo llevo años en esto. Llevo años atendiendo personas. Y yo cometí el error de darle el propósito canalizado a las personas cuando me llegaban en la primera sesión. Mira, y este es tu propósito. No mames la gente que entraba en depresión por el peso y la carga que sentían de decir, yo cómo voy a hacer esto para el mundo, para la comunidad, para mi ciudad, para mi país, para X o Y. Cada nivel es distinto, cada propósito es distinto. Si las personas todavía están luchando por dejar de comer dulce, si todavía están luchando por darle un abrazo a mamá. Perdón, se trabó, seguimos.
Si las personas todavía están luchando por dar un abrazo a mamá, si las personas todavía están luchando por tener que levantarse a tal hora a cumplir un horario o soltar ese horario dependiendo del proceso. O sea, es como que el propósito cuando llega es porque tú has hecho un proceso interno ya muy grande, muy profundo. No pretendas cambiar el mundo porque es que créeme que los propósitos cuando es un propósito puesto por Dios, no mames, ¿sí? Además, es muy gracioso porque hay varias personas que han llegado a mí y me dicen, José, es que yo ya conozco mi propósito es servir. Ese es el propósito de todo el mundo, mi amor, de todo el mundo, de todo el mundo, ¿vale? Eso debe estar inherente en el ser humano, servicio. Eso debe ser de todo ser humano, porque la única forma de completar un propósito y la única forma de generar abundancia, la única forma de conectar con Dios es sirviendo al otro. Entonces, tu propósito no es servir. ¿Listo? Ese es el propósito de todos. Cada uno tiene algo muy particular, una forma particular de servir. Ese es el que tenemos que descubrir. ¿Listo? Pero para nosotros poder soportar el peso de un propósito, se requieren los dos niveles anteriores. ¿Listo? Importante eso. Aquí es donde también se despiertan los dones espirituales. ¿Listo? Mira que para que se despierten dones espirituales, tiene que haber todo un proceso detrás. Dones espirituales. Ahora, clarividencia, clariaudiencia, clarisentencia, clariconocimiento, clariconciencia y todas las claris que escuches por ahí, esos ni siquiera son dones espirituales. ¿Listo? Esos se llaman sentidos extrasensoriales. ¿Listo? Que es lo que nos ayuda a conectar, a comunicarnos con el mundo espiritual. ¿Listo? Y cada una de esas claris que funcionan para conectar con ese mundo espiritual, que bueno, está bien, le puedes decir dones espirituales, pero en realidad se llaman sentidos extrasensoriales, y cada uno de esos sentidos extrasensoriales es lo que realmente nos ayuda a bajar la información de realmente cuál es mi don, cuál es mi propósito, qué carajos yo vine a hacer al mundo. Entonces, mira que este despertar del propósito está en el tercer nivel. Todavía con los otros dos de atrás, ¿listo? Entonces, el camino es interesante, para no decirlo largo y extenso. Difícil, no, en realidad uno es el que lo hace difícil, porque uno no acepta, uno es el que no lo hace difícil, pero a medida que uno acepta el camino, créeme que se hace mucho más fácil. ¿Listo? Mira, cuando tú completas propósito, cuando conectas con ese propósito mayor, cuando dices, no, ya, o sea, definitivamente llevo tantos años dándole a este propósito, hice esto, hice lo otro, ya generé estos resultados, ya le cambié la vida a tantas personas, ya generé un impacto a tantas personas, ya cuando pases eso, llega el cuarto despertar. Mi gente, aquí es donde se pone interesante. Estos niveles de atrás son papitas. Son papitas para los dos que se vienen. El siguiente despertar espiritual, mi gente linda, yo lo llamo el despertar del juego. Y es, si te das cuenta en cada despertar, todo lo que venía atrás se cae, ¿no? Se derrumba. Entonces, imagínate tú estar en un propósito, pum, este es mi propósito, yo voy por esto, y que ese cuarto despertar espiritual te diga, ese no es tu propósito. Y se derrumbe por completo. Ahí es donde viene la aceptación real, honesta, no de los propósitos no de los niveles anteriores. Aquí es donde viene ese, eh, ese proceso honesto de decir, no mames, yo solamente soy una herramienta. Yo solamente soy una herramienta, no más. Una herramienta que fue usada para un propósito, pero que ese propósito no es tuyo. Es un propósito de Dios. Y que si tú hubieras decidido no hacerlo, mira, Dios lo hace con otra persona, por el bien del sistema, porque es que todo pasa por el bien de un sistema. ¿A qué me refiero que todo pasa por el bien de un sistema? Del sistema de Dios. Y es que tal vez ese señor que es una mierda, que es millonario, que se la pasa de fiesta todo el tiempo, que emborracha a mujeres y abusa de ellas, que es una mierda de personas y trata mal a sus empleados, pero que es un empresario mega ultra exitoso, pero que es una mierda de persona.
esa persona, por más mierda que sea, le está haciendo un bien al sistema. ¿Por qué? Porque nosotros solamente estamos viendo un panorama pequeño de algo mucho más grande que hay detrás que nosotros no entendemos y no comprendemos. ¿Por qué? Porque no es visible. Pero ese señor posiblemente tenga un hijo, tenga un nieto que va a ser supremamente altruista y requería que el papá fuera millonario para que el hijo, el nieto, dijera, oiga, yo no quiero hacer eso, yo voy a tomar este dinero y donarlo al mundo. ¡Boom! Ya, se acabó el rollo. Entonces, todo se hace por el bien de un sistema. Y si una persona no es funcional para el sistema, sencillo, se usa a otra persona. ¿Listo? Entonces, mi gente, este cuarto nivel, aparte de que se cae como esos propósitos que tú tenías, que tú creías que eran tuyos, pero que en realidad no lo son, aquí lo esencial de esto es darte cuenta que tú eres el actor, el director, el camarógrafo, el guionista, y aquí es donde uno se da cuenta que uno realmente, todo lo que sucede alrededor tuyo, todo lo creas tú. En los niveles anteriores, posiblemente tú este concepto lo sabes, posiblemente lo sabes, de que todo lo que pasa es porque tú lo creaste. ¿Sí? Esto lo has escuchado. Pero en los niveles anteriores no hay un nivel de aceptación tan cabrón como este, como en este nivel. No lo hay, gente. Porque aquí literalmente entiendes que todo es un sistema creado, es un programa creado. ¿Por quién? Por el único creador que eres tú. Ni siquiera Dios. Dios ya creó el sistema. Nosotros estamos jugando en su sistema. ¿Qué vas a hacer tú dentro de ese sistema? Y aquí es donde literalmente tú coges las riendas de tu vida y te haces responsable al 100%. Aquí te das cuenta que nadie te ayuda. Nadie. Nadie te va a venir a ayudar. Nadie. Aquí es donde te das cuenta que nadie te va a ayudar. Aquí nadie te va a salvar. Aquí nadie va a hacer nada por ti. Porque cada persona está en un juego individual y que el resto de las personas solamente son un reflejo de tu propio juego. Ahora, que tú puedes co-crear con alguien, crear una ciudadela consciente con alguien, que es algo en que estamos en propósito nosotros, que tú quieres crear un emprendimiento con alguien, sí, estás co-creando, pero cada co-creación que se hace con cada persona del juego es simplemente un reflejo para ti, porque es que nosotros vinimos a este mundo a ser como Dios. Y para ser como Dios tenemos que estar lo más alejados posibles de Dios para poder saber cómo funciona Dios. Entonces nos vinimos a este mundo físico que es el nivel más alejado de la luz, más alejado, para entender cómo funciona Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros venimos aquí al lugar más oscuro y lejano. Entonces tenemos que hacernos 1000% responsables porque en los niveles anteriores, claro, esto lo estás entendiendo, lo sé. Pero al cuarto nivel, mi gente, no mames lo cabrón que se entiende esto. A este nivel no sabes lo que es ese nivel de aceptología tan cabrón. Porque lo que te digo, yo sé que en los niveles anteriores has escuchado de que todo pasa porque tú lo creas, pero en los niveles anteriores, cuando pasa algo negativo, a ti te sigue generando una emoción negativa. Entonces realmente no lo has entendido. Estás en el proceso y cada vez se va afinando más la emoción y cada vez sales más rápido. Hay veces que las emociones, por más profundas que sean, sales bien y estás en el proceso, pero a este nivel es lo más cabrón de la vida. Ahora, este proceso también trae algo muy interesante y aquí lo vamos a llamar en realidad la muerte a la idolatría. Y ojo con esto, hasta este nivel es la muerte de la idolatría. Porque es que hay personas, no sé, vamos a hablarlo, cristianos, judíos, católicos, lo que sea, que están siguiendo a un Dios. Están siguiendo al Dios cristiano, al Dios judío, al Dios católico.
Ninguno de esos dioses es Dios. Yo sé que eso intelectualmente me lo entiendes, pero cuando llegues a este nivel, tú tienes que matar al Dios al que tú creías, porque esos dioses no existen. Este nivel requiere que tú mates a los dioses que tú creías, que tú mates al Dios cristiano, que mates al Dios judío, que mates al Dios católico, porque eso no es Dios. Eso no es Dios, gente. Y la gente, y yo sé que esto intelectualmente me lo entiendes independientemente del nivel en el que estés, y si así estés en el nivel uno o en el nivel 2 y ya estás en esta onda espiritual y ya estás en el mundo de conocerte y todo, yo sé que tú vas a decir, no, José, pero es que yo ya sé que Dios no es la iglesia. Sí, yo sé. Eso lo sabemos desde el nivel uno cuando estás en el nivel uno al menos en la mitad del nivel uno. Sé que esto se puede saber, pero una cosa es saberlo intelectualmente, otra cosa es entenderlo emocionalmente y otra cosa es entenderlo a nivel del alma. Del alma, gente. Porque es que es más, con decirte esto, si tú le pides apoyo a los ángeles, es porque crees en un Dios católico que funciona con ángeles. No, José, pero es que yo no sigo la iglesia católica. La iglesia católica es la única que trabaja con ángeles. Bueno, la judía también de cierta forma. Si tú crees que solamente es Jesús y Jesús y Jesús la vida, es como estás en la iglesia cristiana, estás con el Dios cristiano. Y claro, yo soy de los que dice, Cristo es el camino. Totalmente de acuerdo. Pero una cosa es Cristo y otra cosa es endiosar la iglesia cristiana y que solamente esa es la verdad. Eso es distinto. Entonces, yo sé que todo esto intelectualmente me lo entiendes. Yo sé que esto intelectualmente me lo entiendes, pero si tú eres de las personas que todavía está diciendo, Dios, papito, Padre de Dios, Padre Celestial, fuerza divina, lo que sea, ayúdame con esto, apóyame con esto, haz esto, mueve esto, es porque no lo has entendido. Porque aquí todo eso muere. Aquí te das cuenta que el único creador y guionista eres tú, bajo la voluntad de la programación que tiene tu alma según Dios puso en ti. Porque ahora yo no estoy diciendo que aquí muere Dios, no, muere es las programaciones que la humanidad tiene de Dios. Dios es mucho más que eso. Mucho más que eso, o sea, sí, Dios hace milagros, Dios es bondadoso, Dios es omnipotente, Dios está en todo lado. Sí, todo eso sigue existiendo, pero es de la ruptura de las creencias que nosotros tenemos de ese Dios. Todo este proceso en nivel uno, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, el Dios que tú creías que te venía acompañando, ese Dios muere. ¿Para qué? Para que conectes con niveles de Dios más elevados, porque Dios también está en distintos niveles. Hace no muchos años, para las personas, Dios era hacer sacrificios de personas, hacer sacrificios de animales, y eso era su Dios. Y si se dan cuenta, a nivel que vamos aumentando, eso va cambiando completamente. Dios está en distintos niveles. Entonces, aquí es donde la muerte de tu Dios, o sea, se muere por completo. Ahora, para muchos es el dinero. Para muchos es la muerte del dinero. Para muchos es la muerte de decir, parce, yo me he venido preocupando por dinero todo el tiempo, toda mi vida. Aquí es donde esa preocupación muere por fin. Hasta el nivel 4 gente. Porque yo conozco personas que están nivel uno, nivel 2, nivel 3 que están como, no, José, yo estoy conectado con un nivel superior, que yo no sé qué, que bla, pero todavía sigo preocupada por dinero, porque no he podido pagar esto, porque no puedo pagar lo otro. Ok, sigues endiosando el dinero entonces. Y ojo, porque cuando esto realmente pasa en una persona es cuando realmente el dinero llega. Entonces, yo no sé si me estoy haciendo entender esto, gente, yo no sé. Pero en realidad todo lo que estaba atrás muere. Todo muere. Es que ¿saben qué pasa? Es que yo creo que se entiende cuando se llega. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Ah, ahora, importante aún. Y es que en cada uno de estos niveles se va a requerir un nivel de comprensión hacia la materia distinta. La materia, el dinero, todo lo que existe en la materia. Hay un nivel de comprensión distinta y cada nivel va a requerir que tu vasija se expanda más para recibir más, ¿cierto? Y a este cuarto nivel es como, esa vasija se quiebra por completo. Si tú no sabes de qué te estoy hablando con vasijas, ve a los videos anteriores para que me entiendas el tema de vasija. Ahora, nos vamos para el quinto nivel. En este quinto nivel
es donde realmente se baja y se canaliza la energía del Espíritu Santo, la energía del yo soy, la energía del yo esencial. Aquí es donde realmente se despierta esta energía. ¿Listo? Ahora, yo sé que estos conceptos intelectualmente has logrado sentir momentos en los que conectas con el Espíritu Santo. Y eso, porque es que conectar con esta energía, las personas sienten que solamente con la meditación y bajar la energía y verla enfrente y sentirla de frente es como, ya, me conecté, ya lo hice. Es como, no, mi amor, estás conectando con un fragmento chiquitico, chiquitico de lo que realmente es esta energía. Esta energía es inmensa, es enorme, enorme. Y hay algo que es muy lindo de lo que es la conciencia del Espíritu Santo, y es que cuando nosotros llegamos a conectar con esa energía del yo soy, del yo esencial, del Espíritu Santo, del yo superior, como quieras llamarlo, y realmente estamos conectados con esa energía, es la única forma en que Dios está actuando al 100% en ti. De resto, que eso uno se da cuenta en el nivel 4. En el nivel 4 tú te das cuenta que Dios está actuando todo el tiempo, sí. Dios está en todo, sí. Quiero que me entiendan esto. Pero que tú encarnes en ti la energía de Dios solamente pasa cuando estás conectado con el Espíritu Santo. Esto es un despertar de la era crística mamona. O sea, no chingues, es impresionante lo que... O sea, por eso yo admiro tanto a Jesús. Porque es que llegar a este nivel no es cualquier cosa. Y con todo respeto a todas las personas religiosas que me escuchan, que sí, que creo que si están hasta acá algún religioso, no creo que un religioso llegue hasta aquí, pero, pero, pero me mama, por ejemplo, las iglesias que hablan de decir, es que yo conecté ya con Jesús y con el Espíritu Santo y yo no estoy diciendo que no sea posible, no, sí es posible, sí es posible. Quiero hacerme entender con esto, pero al nivel para que realmente entre en ti y Dios esté actuando en ti, marica, perdón la palabra, pero eso es, por Dios, es muy jodido. No solamente no solamente basta con creer que ahí está, no solamente basta con llamarlo, no solamente basta con eso, porque es que esto se trata de un nivel de amor a nivel Dios, ¿sí? O sea, es que esto es amor a nivel Dios, donde no hay una pizca de egoísmo, donde no hay una pizca de pensar en ti. Y en el nivel 4 tú te das cuenta que todas las veces anteriores en el nivel uno 2 y 3 que tú creías que estabas pensando en el otro, no era real, no era real. Era solo una forma en cómo habías puesto una capa más para decir, no, yo lo estoy haciendo por el otro, pero no es real. Porque es que acuérdate que el juego se trata de ti y es normal. Entonces, por eso es tan cabrón que en el nivel 5 el Espíritu Santo logre bajar en ti y materializarte en ti. Ese yo esencial, ese yo superior es muy cabrón. El nivel al que estás demasiado alto. Y ahí es donde realmente tú conoces a Dios. Los procesos anteriores son los procesos de irte acercando. Boom, boom, boom. Y te acercas y matas al Dios que tú creías y conectas con una energía porque te das cuenta que ese Dios que tú creías es una cosita chiquita en comparación de lo que realmente es Dios. Porque todo esto que te estaba diciendo el nivel 4 no quiero que se malinterprete, decir es como Dios no está, Dios no influye. No, solamente es que se muere la forma en como tú creías que pasaba. Pero Dios es mucho más grande que eso. O sea, ¡ah! Gente, ojalá esto sea entendido para sus corazones y sus almas. Ojalá. Eso no es cualquier mensaje, gente, en verdad. Eso se requiere un nivel muy cabrón para entender esto. Muy cabrón. Esto no basta con meditar todos los días y llevar 3 años en la espiritualidad. No, créeme que no basta. El nivel tan profundo que se requiere de ir hacia adentro, y más porque en estos procesos anteriores la gente te va a decir que no, te va a dejar atrás,
te va a decir no lo hagas, te va a decir eso no es verdad, eso no funciona y te van a poner las miles de razones por las cuales tú no sigas mirando hacia adentro. Sí, te van a seguir diciendo como, ay, ya no más, haga plata. Y sí, yo no digo que no hay que hacer plata, yo no digo que no hay que comer, yo no digo que no hay que hacer las cosas humanas, eso se hace. Es más, es parte de la responsabilidad humana contigo y tu contexto. Se hace, punto. Y por eso es la razón que yo le digo a la gente, no conecte con despertares más adelante, no conecte con propósitos más adelante, no conecte con querer matar a su Dios cristiano, católico, judío, el que sea, si hasta ahora estás en el nivel uno. Porque se te va a hacer muy cabrón sostener un propósito y lograr comer día a día. Se te va a hacer muy cabrón. Soluciona primero lo más básico. Y ahí sí nos vamos para el resto. A menos que tú tengas los huevos de encaminarte en ese propósito a ojo cerrado con lo que se venga, que no es fácil. Entonces, y aquí en este nivel 5 es donde existe una entrega total a la vida. Esto es realmente disposición y entrega total a la vida y que mira, tú puedes estar aquí sentado y automáticamente pum, cae un muerto del cielo, se incendia el mundo, un terremoto y tu neutralidad es ¡boom! Porque estás en un nivel de aceptación tan cabrón, pero tan cabrón, que cuando se muere papá, que cuando se muere mamá, que cuando se muere abuelo y abuela, tú estás en un estado de amor tan profundo, porque esto es literalmente vivir en amor. Y eso es lo que pasa, que es que tenemos el amor muy confundido y creemos que lo entendemos y no lo entendemos. Yo me pongo, en todo esto que les estoy hablando, yo me pongo ahí, yo estoy explicándoles esto, pero estoy en proceso de entender esto. Estoy en proceso de conectar con ese Espíritu Santo. Yo he tenido solamente fragmentos pequeños, en momentos específicos, donde el Espíritu Santo baja, ¡boom! Y da esas palabras, ¡mm! Pero son fragmentos muy pequeños, gente. Y que, ojo, el Espíritu Santo no es solamente sentir una bonita sensación en el corazón, porque es la ruptura del personaje más grande que existe. No es el pastor de la iglesia que dice que está conectado con el Espíritu Santo desde la postura de pastor de iglesia, porque es que precisamente lo que es el yo esencial, el yo superior, el Espíritu Santo, no es ninguna etiqueta, no es nada de este mundo físico, es todo ahí en el mundo espiritual, pero aquí no es nada. No es el pastor, no es el mentor, no es el lo que sea, no es eso. ¡Uah! Siento que me emocioné mucho con este video, gente. En los próximos videos voy a explicarles a profundidad cada uno de estos niveles, porque aquí les los conté los cinco en general, pero créanme que este cuarto y este quinto nivel, gente, no sé ni qué es. Yo solo espero que esto se haya entendido. En verdad de corazón espero que esto se haya entendido. Si no, no pasa nada, no se tiene por qué entender. Más adelante se entenderá. Como te digo, yo estoy en proceso de entender y lo estoy explicando. Me cuestiono muchas de las cosas que les digo. Mm, y con todo el amor les digo lo que les dije hace un momento, no corran, no corran. Esto no es una carrera con nadie, pero tampoco te quedes quieto, no te quedes quieta, no te quedes una semana paralizado en una emoción, no te quedes 2 días paralizado en una emoción. Síguete moviendo, porque si no hay movimiento, estás echando para atrás, porque tú estás aquí y el tiempo y la vida sigue avanzando. Entonces, como la vida avanza, tú te quedas atrás. La vida no te va a esperar. Entonces avanza, pero no trates de avanzar más rápido que la vida. Al ritmo, ahí donde tiene que ser. Los amo mucho, las amo mucho. En verdad de corazón espero que este video llegue como tiene que llegar. Si no, discúlpenme,
No es mi intención generar malas sensaciones. Em, ya está. Bendiciones y nos vemos en los próximos videos.